Bueno, hola a todos. En esta charla vamos a hablar acerca del rol del ovocito en el desarrollo anormal del embrión. A lo largo de estos simposios hemos podido hablar de la importancia del espermatozoide y del óvulo, tanto en los mecanismos de maduración y de fecundación. Cuando logramos la fecundación, los pasos subsiguientes es seguir adelante en el clivaje de ese embrión para posteriormente generar un embrión en estadio de blastocisto, que es aquel que va a generar la implantación. Entonces, a lo largo de esta charla vamos a hablar de esos mecanismos que están relacionados con la imposibilidad de generar un embrión viable o en aquellos que generando un embrión viable puedan ser incapaces de lograr una implantación adecuada. Para lograr el mecanismo de fecundación y desarrollo embrionario hemos visto que son necesarias una serie de mecanismos y funciones específicas, tanto del espermatozoide como del óvulo. Y a lo largo del tiempo, esas funciones correctamente y adecuadamente dadas hacen de que el mecanismo del desarrollo embrionario se pueda dar de manera normal. Sin embargo, ocurre que los embriones, especialmente en este caso los embriones humanos, pueden ser susceptibles de la detención. Es decir, la detención embrionaria luego de la fecundación puede darse tanto a nivel de la singamia o así a nivel del desarrollo embrionario en el estadio de clivaje hacia el recorrido del blastocisto. Entonces, son diferentes instancias donde, dependiendo del estadio de maduración del óvulo, va a tener un impacto significativo a lo largo de este desarrollo. Para lo cual, el ovocito ha permitido previamente una serie de mecanismos que van a lograr que ese óvulo alcance una competencia fundamental para poder seguir adelante en su maduración y en el desarrollo embrionario, por lo menos los primeros días del desarrollo, ya que, como sabemos, hasta el tercer día o a la transición de la activación del genoma paterno, la maquinaria embrionaria depende principalmente de los transcriptos y de las organelas ovocitarias. Como vemos en este esquema, es muy compleja la estructura y la conformación del citoplasma del óvulo. A lo largo de su desarrollo es fundamental que estas organelas y funciones de estas mismas se concentren y se ubiquen de manera específica para que así pueda dar lugar a un ovocito realmente competente. En la imagen A y en la imagen B lo que estamos viendo son mecanismos de desarrollo de la maduración desde el estadio de profase hasta metafase 2, tanto en ovocitos humanos como en ovocitos de ratón. ¿Sí? Entonces vemos que en ambas especies la complejidad es similar y que es necesaria una adecuada funcionamiento de todas estas organelas citoplasmáticas. Entonces, cuando ocurre un inadecuado desarrollo embrionario, esto puede deberse a múltiples factores. Puede deberse principalmente a una activación de la maquinaria apoptótica, producto tal vez de una insuficiencia proteica, metabólica del ovocito, y que arrastra a lo largo del desarrollo del embrión y que promueve la apoptosis en las blastómeras de estos embriones. La producción de factores apoptóticos o factores proapoptóticos van a desencadenar también una serie de mecanismos, por ejemplo, de la activación de caspasas y activación de endonucleasas que van a señalizar que esos embriones o esas blastómeras promuevan la degradación de su ADN para promover la muerte celular programada. Sin embargo, hay otros mecanismos que también pueden ocurrir, como es el envejecimiento, que está relacionado a un desbalance oxidativo principalmente, que puede generar también o promover las vías de activación de las vías apoptóticas y por lo tanto puede generar también un desenlace similar. Asimismo, el estrés oxidativo propiamente dicho puede generar alteraciones que generen al mismo tiempo activaciones de vías intrínsecas de daño o muerte celular en los embriones. En ese sentido, la mitocondria cumple un rol fundamental en la regulación de estos principales mecanismos de control de especies reactivas del oxígeno y de generación de especies reactivas del oxígeno, principalmente inducidas por un estrés oxidativo. Las vías de activación mitocondrial hacia diferentes momentos del ciclo de vida celular están mediadas por la mitocondria, ya sea la necrosis, la apoptosis o el envejecimiento.
tres mecanismos que parecen muy parecidos o que son muy parecidos, pero que tienen algo en común, que es la mitocondria y su rol en el control de este estrés oxidativo. Si esto realmente puede ser controlado por la célula, y es así, repararlo, resistir al estrés, resistir al metabolismo inadecuado, es así que el ovocito puede transicionar hacia un desarrollo embrionario normal y poder seguir adelante hacia la implantación. Si no es así, la misma mitocondria será la encargada de generar especies que van a producir la generación de la apoptosis, del envejecimiento o directamente de la muerte celular. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, normalmente estamos asociando la edad como principal mecanismo de envejecimiento, pero tenemos que entender que el envejecimiento es celular, que la edad es uno de los componentes que está asociado al envejecimiento celular, pero hay otros componentes, principalmente metabólicos, que pueden estar asociados a un envejecimiento celular y que esto puede estar presente en muchas de las mujeres que buscan embarazo de forma natural o de manera in vitro. Es así que conocemos que la edad tiene un impacto muy importante a nivel de la fertilidad de la mujer, en cuanto a que a medida que aumenta la edad disminuye la potencialidad de que esa mujer pueda lograr el embarazo. Y al mismo tiempo, a medida que aumenta la edad, aumentan los riesgos de generar embarazos con anomalías cromosómicas o abortos o falla de implantación. Con lo cual, la edad es un marcador muy importante al momento de hablar de calidad ovocitaria. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que la edad principalmente va a generar una afectación en la cantidad y en la calidad de los óvulos. Principalmente está derivado de o está asociado a factores genéticos, a factores microambientales a nivel del ovario, que pueden estar directamente relacionados con la edad, producto del estrés oxidativo, ¿sí?, con una falla en la vascularización del ovario o alteraciones en la expresión de proteínas relacionadas a los procesos vasculares. Y que esto al mismo tiempo se puede sumar con una actividad mitocondrial inadecuada. Con lo cual, todo este complejo puede llevar a que el ovario tenga un déficit energético y promueva la producción inadecuada de ovocitos y que estos al mismo tiempo, además de ser pocos, son de mala calidad. En ese sentido, si nosotros diagramamos un ovocito joven y un ovocito envejecido, que nuevamente no necesariamente está asociado a la edad, podemos ver grandes diferencias, ¿no? Diferencias a nivel principalmente estructural, como es la zona pelúcida, engrosada, el corpúsculo polar que puede estar dividido, la composición de los gránulos corticales que pueden haber exocitado su contenido producto de esta activación prematura y por lo tanto cambiar la composición de la zona pelúcida, la cantidad inadecuada y alterada de mitocondrias que va a generar un déficit de producción de energía, y que por esto puede generar al mismo tiempo un desbalance óxido-reducción y por lo tanto generar alteraciones a nivel metabólico en el citoplasma ovocitario. Y esto consecuentemente lleva a que a nivel funcional las proteínas citoplasmáticas tengan alteraciones ya sea en su formación como en su función. Y que una de las consecuencias es las alteraciones a nivel de la placa metafásica del ovocito, llevando a que se construya una alineación inadecuada del uso meiótico, teniendo como consecuencias alteraciones bastante graves en la composición meiótica del ovocito. ¿Esto a qué nivel puede incidir? Como ya les dije, puede incidir a nivel de detención embrionaria, a nivel de un fallo de implantación, a nivel de la pérdida de la gestación o el aborto o la generación de un embarazo con aneuploidías, ¿sí? Ya sabemos y es muy conocido que las aneuploidías, producto del envejecimiento ovocitario y la falta de capacidad de reparación, producto de este envejecimiento al mismo tiempo, hace principalmente que la cantidad de abortos sea incrementada a medida que aumenta la edad de la mujer. Así también el incremento significativo de las fallas de implantación. Tal es así que se ha demostrado que cuando nosotros elegimos aquellos embriones por la técnica que sea y elegimos aquellos embriones que son cromosómicamente normales, podemos ver
una reducción significativa de estas tasas, lo cual nos está diciendo de que la edad de la mujer está asociada a estos mecanismos, pero cuando podemos llegar a encontrar embriones cromosómicamente normales, esos mecanismos de falla de implantación y aborto disminuyen significativamente. Cuando analizamos cromosómicamente a los ovocitos, ya sea de mujeres jóvenes o mujeres añosas, podemos ver claramente esto que vemos en la teoría, ¿no? Cuando analizamos ovocitos de mujeres donantes o mujeres jóvenes, podemos ver un alto porcentaje de ovocitos con naturaleza euploide, entre un 60 o un 70% de naturaleza euploide. Sin embargo, a medida que avanzamos en la edad, podemos cada vez encontrar mayor proporción de ovocitos con alteraciones meióticas. Y esto principalmente, ¿dónde ocurre? ¿No? Ocurre en el correcto ensamblaje de la maquinaria, como les dije, en la estructura de la meiosis del ovocito. Si el ovocito se encuentra bajo un nivel de estrés muy alterado, la maquinaria proteica de este óvulo va a generar alteraciones principalmente en los mecanismos de control que tienen que estar presentes y correctamente chequeados a nivel de la meiosis. Con lo cual, cuando ocurre un desfasaje o una alteración en la regulación de estos mecanismos, es donde se promueve principalmente las alteraciones meióticas y, por lo tanto, las aneuploidías en el ovocito, ¿no? Como lo vemos en esta estructura, donde claramente podemos ver cuando un ovocito se encuentra en un estado normal, la alineación correcta de los cromosomas. Sin embargo, cuando el ovocito se encuentra en un estado alterado, producto de la edad o de un cambio metabólico importante, podemos ver claramente cómo se manifiesta esta alteración en la organización de los microtúbulos y de los cromosomas, promoviendo así una meiosis inadecuada y, por lo tanto, aneuploidías en los embriones. Y como dijimos, esto está asociado principalmente a la edad. En cuanto a los mecanismos que están alterados en esta segregación cromosómica inadecuada, son dos los mayoritarios. Uno es el mecanismo de predivisión y el mecanismo de no disyunción, ¿no? Y esto se da de manera diferente tanto en mujeres jóvenes como mecanismo más importante y en mujeres más añosas como el mecanismo de predivisión como el más prevalente en las anomalías cromosómicas en los óvulos. Nuevamente, si nosotros entendemos que lo que ocurre en un ovocito, dependiendo de la edad, es las alteraciones a nivel meiótico, producto de esta inadecuada compensación metabólica, principalmente producto de la oxidorreducción, si nosotros analizamos el corpúsculo polar y el citoplasma ovocitario, vamos a tener una concordancia muy buena a nivel cromosómico. Nosotros hicimos un estudio en el año 2015 donde analizamos ovocitos citoplasmáticamente y desde el punto de vista del corpúsculo polar, tanto por array de SGH y por inmunocitoquímica. En ese sentido, evaluamos por array de SGH la haploidía, por inmunocitoquímica la conformación de la placa metafásica y por inmunocitoquímica la medición del factor promotor de la mitosis. Esto lo medimos por el CDC2 y la estructura de la cromatina por inmunocitoquímica. Lo que vimos fue que en aquellos ovocitos que el MPF me decía que era un ovocito maduro y que además tenía una alta conformación adecuada de la metafase, la mayoría de esos ovocitos eran euploides. Cuando estábamos frente a ovocitos inmaduros y que además tenían una alteración muy importante en la conformación de la metafase, la mayoría de estos ovocitos eran aneuploides, lo cual tenía mucho sentido con lo que veíamos publicado como resultado final aneuploidía. Pero con este trabajo tratamos de entender que hay una asociación entre la maduración del óvulo final correcta y la formación de aneuploidías en el óvulo. Y esto se debe principalmente a que el mecanismo de la maduración ovocitaria es un mecanismo cíclico y que depende de la activación y la inactivación de muchas proteínas. Por lo tanto, si estas proteínas se encuentran inadecuadamente funcionales, va a afectar a alguno de estos mecanismos de la maduración ovocitaria.
y nosotros lo podemos medir, como lo hemos dicho. Hemos hecho muchos trabajos de medición de la maduración citoplasmática en ovocitos teóricamente maduros, metafase 2, pero que al haber sido analizados desde el punto de vista citoplasmático, encontramos que no todos los ovocitos de una cohorte ovocitaria logran la maduración citoplasmática de manera sincrónica con la maduración nuclear. Este es un mensaje muy importante porque muchas veces nos quedamos con el hecho de que es un óvulo con un corpúsculo polar y asumimos que es maduro desde el punto de vista citoplasmático y no necesariamente es así. Al mismo tiempo, la edad o el envejecimiento de cual sea de sus orígenes va a tener impacto en otras proteínas, no solamente en la maduración, sino, como les dije, en proteínas encargadas, por ejemplo, encargadas de, en este caso, del transporte de moléculas a lo largo del citoplasma ovocitario. En este sentido, tenemos motores moleculares, ¿sí?, que son los responsables de generar la migración de microtúbulos y de cromosomas, en este caso de la placa metafásica, y que el envejecimiento hace de que estas proteínas o no se produzcan de manera normal o que se ubiquen de manera inadecuada, haciendo que la placa metafásica del óvulo sea o se conforme de manera alterada. Y esto va a tener consecuencias en el desarrollo final de los embriones. Entonces es importante entender que el mecanismo de maduración que hemos visto, que es fundamental, va a tener consecuencias en el desarrollo posterior del embrión. Si el mecanismo de maduración se condujo en un ambiente de estrés, esto va a generar principalmente mecanismos de apoptosis y que si el ovocito no es competente en controlar ese mecanismo, el estrés oxidativo puede permanecer a lo largo del desarrollo del embrión, promoviendo que los embriones principalmente o se detengan o generen aneuploidías severas. Entonces la mitocondria nuevamente es la que cumple un rol fundamental en esta mediación y es por eso que se piensa que el daño mitocondrial es fundamental y el control del daño de la mitocondria es fundamental. En ese sentido, hay quienes han promovido que la remoción o el reemplazo mitocondrial podría ser una posibilidad para tratar de entender y mejorar estos mecanismos de envejecimiento en diferentes momentos de la fecundación, ya sea por la transferencia del lúcio meiótico o luego de la fecundación por la transferencia de pronúcleos. Sin embargo, esto realmente es muy interesante, pero todavía hay muy poca evidencia de los casos producidos por estas metodologías. Una cosa fundamental que también es importante nombrar es que el ovocito nos manifiesta muchas veces que si alguna de sus estructuras se encuentra alterada, puede ser una significativa evidencia de que algo no está ocurriendo de manera normal en el óvulo. En nuestra experiencia, por ejemplo, lo que hemos visto, que es la formación de gránulos en el citoplasma ovocitario y su consecuente efecto en el desarrollo del embrión, es muy importante. Nosotros hemos visto que estos gránulos en los óvulos humanos, principalmente cuando se ven de manera característica, puede estar asociado principalmente a mecanismos de estrés. Ese estrés principalmente está llevado por un inicio o gatillación de la apoptosis, pero al mismo tiempo está asociado a un mecanismo de degradación de proteínas. El ovocito tiene una capacidad de degradar proteínas, pero tienen un límite. Entonces, cuando esas proteínas, juntos con su mecanismo de degradación, intoxican al propio óvulo, hace de que ese óvulo caiga en su calidad y por lo tanto afecte las demás funciones que son necesarias a continuación de la fecundación. Por eso la morfología del óvulo, principalmente en cuanto a la granulación, es un indicador de que esto puede afectar sobremanera el desarrollo de los embriones y estar asociado al estrés, como les dije. Nosotros hicimos un modelo de cómo este estrés oxidativo, mediante la activación de la vía apoptótica y la activación de la vía proteasomal, está asociado principalmente a un mecanismo inicial de la apoptosis que el ovocito puede revertir, pero eso va a depender de su propia capacidad asociada al envejecimiento o no. Hay otros mecanismos que están relacionados al estrés oxidativo principalmente, como por ejemplo es la obesidad, ¿no? Una cuestión muy común que podemos ver cómo impacta en la calidad del óvulo. Tenemos modelos de ratones bastante clásicos donde nos pueden mostrar
cómo una situación de oxidación alterada puede generar una alteración óxido-reducción alterada y por lo tanto alterar los mecanismos de reparación ovocitaria principalmente. En estos trabajos donde comparan óvulos de mujeres o de ratonas delgadas o de ratonas obesas, claramente se pueden observar diferentes mecanismos alterados de óxido-reducción o, por ejemplo, también mecanismos alterados de la batería que tiene el óvulo para controlar el estrés oxidativo. En todos los casos se puede observar que las ratonas obesas tienen mecanismos alterados de reparación y mecanismos alterados de óxido-reducción. Y por lo tanto se promueve en este trabajo que el cambio de una dieta puede favorecer y revertir estos mecanismos, que es lo que muchas veces sugerimos a nuestros pacientes con sobrepeso y obesidad, que la disminución del peso corporal puede favorecer a la mejora en la calidad de los óvulos. Y así también otras patologías, como es la endometriosis o como es el síndrome de ovario poliquístico, tienen factores que van a afectar directamente a nivel del ovario que promueven al mismo tiempo alteraciones de la modulación, de la maduración ovocitaria, que va a tener como consecuencia la producción de un óvulo pobre o de mala calidad. Y que, como hemos dicho a lo largo de esta charla, va a repercutir en la calidad del embrión y, consecuentemente, en el fallo reproductivo de esa mujer. Entonces, para concluir, decirles que el envejecimiento, ya sea por edad o no, están participando principalmente los radicales libres derivados del oxígeno, producidos por la acción mitocondrial o promovidos por la acción mitocondrial. Y esto va a tener como consecuencia una segregación anormal de los cromosomas, generando neuploidías, sumado a que los mecanismos de reparación que puede tener el óvulo están reducidos. Por otro lado, este envejecimiento también genera disfunción a nivel del citoplasma y a nivel nuclear. Y esto es como resultado de aneuploidías y una baja competencia citoplasmática del óvulo. El problema es también que se acumula, ¿sí?, que afecta tanto la cantidad como la calidad de los óvulos, y a nivel de la calidad, esto se debe a que hay una pérdida de la homeostasis energética del citoplasma del óvulo. Las mitocondrias cumplen un rol fundamental y la terapéutica a base del intercambio o recambio de estas tiene una muy buena base biológica y tenemos muy buenos resultados a nivel experimental, esperando que los resultados clínicos sean del todo favorables. Con esto les agradezco por su atención. Muchas gracias.